Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, al hablar de la iniciativa de leyes secundarias a la reforma judicial que envió al Senado, el presidente López Obrador dijo que su gobierno busca una auténtica división de poderes y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque en sus funciones constitucionales. Además de sancionar el acoso, el hostigamiento sexual y el nepotismo, la iniciativa incluye sanciones a personas y empresas que se beneficien con actos de corrupción de integrantes del Poder Judicial. Veamos el contexto. Este miércoles el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal las propuestas de leyes secundarias a la reforma judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera buscan mejorar el funcionamiento de ese poder y combatir la corrupción, según informó el presidente López Obrador en conferencia de prensa. La reforma judicial, elaborada por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y presentada por el Ejecutivo Federal hace un año, fue aprobada en diciembre pasado. La propuesta de leyes secundarias considera sanciones para los jueces y magistrados por actos de nepotismo, corrupción, hostigamiento y acoso sexual. Para sancionar el acoso y el hostigamiento sexual, bastará con que se lleve a cabo una conducta de naturaleza sexual sobre otra persona del entorno laboral para que se considere responsabilidad administrativa sin que sea necesario que la víctima acredite que se atentó contra su dignidad. Sobre el nepotismo, quienes mediante sus atribuciones designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo, recibirán una sanción con responsabilidad administrativa. Por faltas administrativas no graves, las sanciones van desde la amonestación privada o pública hasta la suspensión, destitución e inhabilitación de hasta un año. Las graves podrán ser sancionadas con la suspensión, la destitución, una sanción económica o la inhabilitación de hasta 10 años. Las personas físicas y o morales que se beneficien con actos de corrupción también podrán ser sancionadas. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, la reforma del Poder Judicial. Ya decíamos en el bloque anterior que pues prácticamente van junto con pegado. Ya lo decías, Alejandro, y voy contigo ahora de nuevo. ¿Cómo ves esta reforma, estas leyes secundarias? Por un lado parece que hay confrontación, pero por el otro cooperación en ese sentido, ¿no? O sea, es una reforma que hizo el ministro Saldívar. En algún momento el presidente dijo, hay que dejarle la reforma al mismo Poder Judicial, y pues ahora el presidente pues mandando estas leyes secundarias que buscan combatir pues estos temas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, Karen, pero me parece que dejé mi argumento más fuerte para el segundo bloque cuando era en el tercero, que es el tema del diseño institucional del Consejo de la Judicatura. Creo que sí tienen que separarse claramente los juzgadores de quienes auditan o supervisan a los jueces y a su desempeño. Y me parece que es un tema sano y que hay que avanzar. Esta reforma es armónica con la reforma judicial y simplemente, digamos, desenvuelve los preceptos, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de carrera, etcétera. Y yo creo que sí, el Poder Judicial durante mucho tiempo fue intocado, se ha quedado como petrificado en muchos aspectos, y creo que siempre es bueno darle una buena sacudida y actualizarlo a las nuevas realidades y a las nuevas demandas, y no desconocer pues los graves problemas que acarrea como cualquier otro poder, sino hacerse cargo de ellos. Y yo creo que ese es, digamos, de los aspectos más positivos del mandato de la presidencia de Saldívar, que no ha querido seguir construyendo este mito del castillo de la pureza, sino que reconoce que el Poder Judicial enfrenta problemas graves y en vez de simular, pues apuesta realmente a entrar al tema de fondo. Entonces me parece que es una resolución en el sentido correcto. ¿Cómo lo ves, Pili? ¿Sí es una buena resolución, una resolución en el sentido correcto? Mira, yo opino que un presidente que acusa de corrupción, pero no hace nada para demostrarlo, no presenta pruebas ni lo castiga, solo está utilizando la corrupción como pretexto para justificarse, y pienso que eso es demagogia, ¿no? Desde el inicio de su gobierno nos ha traído con el cuento de que la corrupción, y no hay un solo caso de corrupción demostrado. Dijo que había corrupción en el Naim, en las estancias infantiles, en los fideicomisos, y no hay ni un solo caso demostrado, ni denuncias presentadas, ni personas detenidas. Pienso que un gobernante que señala corrupción y no la castiga, o es cómplice, o es incompetente, o nos está mintiendo. Me queda claro que cuando el presidente algo no le gusta o lo quiere desaparecer, dice que hay corrupción. Y de actos de bueno, paso a lo que es acto de nepotismo, estoy de acuerdo que sí debe corregirse,
pero en el caso de las acusaciones y señalamientos al Poder Judicial, lo que nos debe importar es el desempeño y el resultado del trabajo de los jueces. Estos señalamientos por parte del presidente es algo que yo veo muy grave, y ya que lo que pretende el presidente es desacreditar el trabajo de los jueces, manchando, debilitando la imagen del Poder Judicial, porque estamos hablando de un poder que debe ser respaldado por el mismo Poder Ejecutivo. Debe haber un respeto de equilibrio de poderes, porque es lo que nos garantiza que no haya excesos dentro de ninguno de los tres poderes de la Unión. Pienso también que el presidente, como representante del Poder Ejecutivo, debe ser garante del respeto de los otros poderes y no crear un clima de cordialidad y no de beligerancia. Pienso también que debemos de valorar la postura de los jueces y magistrados, que a pesar de la intimidación que se les ha intentado hacer por parte del Poder Ejecutivo, se han mantenido firmes en la defensa del Estado de Derecho y respeto de la Constitución. Y bueno, y contrapunto con lo que dijo Alejandro, creo que sí que hay que castigar actitudes de corrupción de algunos jueces, eso sí estoy de acuerdo, pero también creo que se vale respetar el Estado de Derecho y el trabajo del Poder Judicial. Gracias. José Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Dónde te encuentras tú en esta discusión? Es interesante ver el momento de la ley cuando el Poder Judicial se ve en el centro de la discusión pública, y en el caso de López Obrador todo tiene un símbolo. Por un lado, la ley busca fortalecer al Poder Judicial y sancionar a los jueces, y por otro lado vemos embestidas presidenciales en todas las mañaneras. Ahora, hablando de la ley en específico, resaltaría los concursos de oposición regidos bajo criterios meritocráticos, la sanción en contra de los jueces y magistrados por corrupción, nepotismo y acoso sexual. Resaltaría la revolución que le llaman al sistema de jurisprudencia, donde ahora todas las sentencias serán relevantes. Y resaltaría el énfasis en esto y en otras leyes que están tomando sobre equidad de género. Ahora, me parece fundamental fortalecer al Poder Judicial y también sancionar al juez o magistrado que no actúe de forma correcta. Creo que es importantísimo fortalecerlo frente a las presiones privadas, frente a las extorsiones del narcotráfico, frente a las presiones públicas, o en este caso también frente a las presiones del Ejecutivo. Finalmente, Veloz, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo para empezar diría que el hecho de que no estén saliendo en los periódicos todos los días los nombres de las personas que han sido investigadas, inhabilitadas, las carpetas de investigación hechas por corrupción, y que no sean estos grandes nombres, pues no quiere decir que no exista y que no se esté combatiendo la corrupción. Hay muchas carpetas de investigación, hay muchas personas, hay muchos casos y redes de corrupción demostradas, y que van a dar y que ya fueron a dar a la prisión muchas de las personas responsables. Así que creo que me parece falso que se diga que no ha habido ningún caso de corrupción, que no ha habido ninguna investigación. Eso es totalmente falso. La realidad es que ha habido muchas y tenemos 2 años en este combate permanente a la corrupción, que no solamente se traduce en personas y en investigaciones, sino en el desmantelamiento de las redes de corrupción que tienen muchos años y que están incrustadas ahí. Y uno de los casos más emblemáticos de corrupción, y que yo creo que veremos próximamente el final de esto, es el de Luis María Aguilar, que fue este exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en el sexenio de Peña Nieto, incluyendo un año de este sexenio, en el que se decía que, bueno, las investigaciones muestran que se habían vendido puestos, que se habían vendido resultados de exámenes, que había un esquema de corrupción con el crimen organizado en Jalisco. Esto no es una idea generada por el presidente. La corrupción existe y nadie lo puede negar. La corrupción en el sistema judicial existe, y el primero en decirlo ha sido hoy el ministro Saldívar y otros ministros que le acompañan en este reorden o en esta reorganización del sistema judicial. Yo de esto rescato 3 cosas interesantes. Uno es que además estas leyes secundarias se están dando ahorita porque tenían 180 días después de que se pusiera en el Diario Oficial de la Federación ya la reforma judicial. Entonces ahora pues estamos en este tema de las leyes secundarias. Una parte muy importante es la de la Contraloría. Evidentemente estamos hablando de un esquema de corrupción y se crean contralorías para cada uno de
de los circuitos, en los que de ahí se podría decir que se va a investigar a plenitud cuáles son, cuánto dinero han tenido las personas que están ocupando cargos importantes dentro del sistema judicial, que creo que eso es algo que no existía, había una opacidad impresionante en ese sentido. Y la otra son las sanciones que de esto conllevan. Lo cierto es que no existían sanciones. Y claro, no es que vengan nada más en la ley secundaria, ya se habían planteado, pero bueno, esto nos habla de que pueden ser inhabilitados por 20 años, y la más importante de todas es que cualquier peso que se hayan robado, cualquier investigación que arroje alguna suerte de desfalco, tendrán que ser obligadas las personas que se lo robaron a regresar hasta el último peso. Y me parece que es un emblema y un mensaje interesante e importante de que ya no se va a tolerar, y que la transformación y el combate a la corrupción va a llegar a todos lados, ¿no? Bien, hay prácticamente menos de un minuto por si alguien quiere finalizar con un comentario en este bloque, si no nos vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa y vámonos. También al regresar la paparrucha de esta noche. No te vayas.